Continuamos contigo en este día. Continuamos en esta ocasión con el estudio bíblico. Estamos con Gálatas. La semana pasada empezábamos el capítulo a capítulo. Seguimos con el capítulo 1, terminando. El capítulo 2 ya llama a la puerta. La semana pasada nos presentaba Gálatas capítulo 1, un título que a mí me llamó mucho la atención. No hay otro evangelio. Continuando con este capítulo 1, en el versículo 11, el título que recibe estos versículos es El ministerio de Pablo. Pablo era un hombre inteligente. Pablo era un hombre decidido. Sin embargo, se comportaba en armonía con los deseos de la carne, como dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Pablo llegó a decir de sí mismo que era blasfemo y perseguidor y hombre insolente. Estamos hablando de Saulo de Tarso. En determinado momento, Saulo dio un giro radical a su vida. Hubo un cambio en su manera de actuar y se esforzó por no buscar su propia ventaja, sino la de muchos. Se convirtió en una persona amable, una persona que se encariñó con aquellos que habían sido víctimas de su odio. Él escribió: llegué a ser ministro, y a mí, hombre que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta bondad inmerecida: declarar a las naciones las buenas nuevas acerca de las riquezas insondables de Cristo. Saulo, conocido después como el apóstol Pablo, progresó espiritualmente de un modo extraordinario. Si analizamos las cartas del apóstol y el historial de su ministerio, hay que imitar su ejemplo de fe. Seguro que nosotros también progresaremos más rápido en la verdad. Sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo, ¿no? Esas fueron sus palabras. Como fariseo educado a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de sus antepasados, Pablo ya tenía conocimiento de las Escrituras. Inmediatamente después de su bautismo, se fue a Arabia. Puede que al desierto sirio, no lo sabemos, o a algún lugar de la península arábiga. Alguna referencia la encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 17. Al parecer, Pablo quería reflexionar sobre los pasajes de la palabra. Demostraban que Jesús era el Mesías prometido. Además, debía prepararse para la labor que tenía ante sí. De modo que el apóstol dedicó tiempo a meditar en asuntos espirituales. La pregunta que yo me hago y te hago: ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Haces como el apóstol Pablo? No te vas a ir al desierto de Arabia, pero sí te puedes ir a un sitio a solas para meditar en la palabra, para buscar al Señor. El conocimiento y la comprensión de las Escrituras que Pablo adquirió fue gracias a ese estudio personal. Fue gracias a que escudriñaba la palabra. Le permitieron enseñar la verdad con eficacia. Por ejemplo, cuando él habló en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, empleó por lo menos 5 citas de las Escrituras hebreas para demostrar que Jesús era el Mesías. También se refirió varias veces a los santos escritos. Tenía argumentos bíblicos que eran convincentes. Cuando Pablo afrontó dificultades, Pablo continuó examinando las Escrituras, obteniendo fortaleza de su mensaje. Hasta cuando estuvo preso en Roma, justo antes de su ejecución, le pidió a Timoteo que le trajera los rollos y los pergaminos. Pablo meditaba en la palabra. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Meditamos en ella? Como dice el salmista: en tu palabra meditaré de día y de noche. Seguramente aquellos documentos, aquellos rollos o pergaminos, probablemente eran porciones de la palabra. El conocimiento bíblico que Pablo adquirió fue gracias a su costumbre de estudiar la Biblia. Fue esencial para que permaneciera firme. Hay en muchos países donde no puedes tener una Biblia. Lo hemos visto incluso en los medios de comunicación, como en una maleta se llevaban cientos de Biblias y cómo las personas las recogían y lloraban de felicidad por tener una Biblia. Hoy en día tenemos una Biblia
y la tenemos en el armario. Seguramente esa Biblia, las primeras hojas están rotas, o incluso el forro ya está descolorido. La vemos ahí, ni la usamos. En otros países lloran por tener una Biblia, por leer la palabra de Dios. Y Pablo meditaba en la palabra de Dios. Tener la costumbre de estudiar la Biblia y meditar con un propósito determinado te va a ayudar y me va a ayudar a progresar espiritualmente. En cuanto al valor de la palabra de Dios, el salmista David cantó: «La ley de tu boca es buena para mí en mayor grado que miles de piezas de oro y de plata. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos porque hasta tiempo indefinido es mío. De toda senda mala he restringido mis pies con el propósito de guardar tu palabra». Salmo 119, versículo 72. ¿Tenemos horarios para leer la palabra, para estudiar la palabra? ¿Nos estamos preparando para alcanzar futuras asignaciones, futuras personas que van a conocer el Evangelio? ¿Meditamos de día y de noche la palabra de Dios? Si os fijáis, es más fácil leer un libro, cualquiera, que leer la Biblia. Si te fijas, es más fácil ver una serie que leer la palabra. ¿Por qué pasa esto? Antes de convertirse al cristianismo, Saulo había sido un judío devoto que apenas se había interesado por la gente que no practicaba el judaísmo. Presenció con beneplácito la lapidación de Esteban a manos de algunos judíos. Al ser testigo de aquella ejecución, que posiblemente consideraba un castigo bien merecido, Saulo debió sentirse envalentonado. El relato dice: Saulo empezó a tratar atrozmente a la congregación. Iba invadiendo una casa tras otra y sacando a rastras a todos los varones como a mujeres. Los entregaba a la prisión. Además, Saulo llegó al extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de afuera. No solo en las zonas donde él podía estar, sino fuera. De hecho, pidió cartas al rey para irse a otros lugares, a meter en la cárcel e incluso a matar a los cristianos, a los seguidores del camino, a los seguidores de Jesús. Saulo se dirigía a Damasco para hostigar a los discípulos de Cristo cuando de repente se le aparece el Señor Jesús. Ese resplandor sobrenatural del Hijo de Dios lo dejó ciego. Cuando Jehová envió a Ananías para que le devolviera la vista, la opinión que Saulo tenía de los demás había cambiado para siempre. Después de convertirse al cristianismo, se esforzó para relacionarse con todo tipo de personas tal y como lo hizo Jesús. Y eso es verdad. Cuando tú recibes al Señor en tu vida es diferente. Tu vida ya no es la misma. Hay un cambio radical en tu vida. Todo esto supuso dejar a un lado la violencia y ser pacífico con todos los hombres. Pablo no se conformaba con simplemente vivir en paz con los demás. Quería mostrarles el amor verdadero. El ministerio cristiano le brindó la oportunidad de hacerlo. En su primer viaje misionero predicó las buenas nuevas en Asia Menor. Pese a la feroz oposición que él y sus compañeros sufrieron allí, se concentraron en ayudar a las personas a hacerse cristianas, a conocer el verdadero camino. De hecho, regresaron a las ciudades de Listra e Iconio, pese a que algunos de sus habitantes ya habían tratado de matar a Pablo. ¿Tú harías eso? Imagínate que no eres bien recibido en un país, que predicas el evangelio y quieren matarte. Abandonas, huyes de ese país y luego regresas sabiendo que te quieren matar. Pablo lo hizo. Pablo y sus compañeros lo hicieron. En un viaje posterior, Pablo y los que le acompañaban buscaron en la ciudad de Macedonia de Filipos a las personas de corazón recto. Estaba Lidia, que prestó atención a las buenas nuevas y se hizo cristiana, y tiempo después Pablo y Silas fueron entregados a las autoridades, que nos ordenaron que los golpearan con varas. Los metieron en la prisión. Con todo, Pablo le predicó al carcelero y como resultado, este y su familia se bautizaron. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en lo bueno y en lo malo. La situación de Pablo y Silas en ese momento no era la de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. No era la de estar contento, gozosos. Estaban al cepo. Tenían la espalda bien golpeada. Imagino que estarían cansados. Habría dolor, habría sufrimiento,
pero no se quejaron. Alababan al Señor en todo momento. Predicaron al carcelero y como resultado, como hemos mencionado, este carcelero y su familia se bautizaron, recibieron al Señor en su vida. ¿Por qué terminó aquel perseguidor abrazando la fe de sus víctimas? ¿Qué impulsó a aquel hombre insolente a convertirse en un apóstol amable y afectuoso? ¿Por qué ahora estaba dispuesto a arriesgar su vida para que otras personas aprendieran la verdad acerca de Dios y de Cristo? El mismo Pablo responde a esto. Dios, que me llamó por su bondad inmerecida, tuvo a bien revelar a su Hijo con relación a mí. Además, a su amigo Timoteo le escribió: se me mostró misericordia para que por medio de mí, como el caso más notable, Cristo Jesús demostrara toda su gran paciencia con nuestra fe. Jehová había perdonado a Pablo, y tal bondad inmerecida y misericordia lo motivó a mostrar amor al prójimo, predicando las buenas nuevas. En nuestro caso, Jehová también pasó por alto los pecados y los errores que cometemos. El salmista preguntó: si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Esta es una versión más actual. Si contaras, Jehová, los pecados, ¿hallarías a alguien de pie? Sin la misericordia de Dios, ninguno de nosotros tendríamos la dicha de servirle. Ahora bien, Dios nos ha mostrado su inmensa bondad inmerecida, y por eso, al igual que Pablo, deberíamos mostrar amor predicando y enseñando la verdad, también fortaleciendo a nuestros hermanos. Pablo deseaba progresar como ministro de las buenas nuevas, y el ejemplo de Jesús le llegó al corazón. El ministerio público fue una de las maneras como el Hijo de Dios demostró un amor sin igual a los demás. Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su siega. Pablo respaldó cualquier petición que pudiera haber hecho a Dios para que enviara más obreros. ¿Y tú y yo? ¿Podemos mejorar la calidad de nuestro ministerio? ¿Podemos aumentar el tiempo que dedicamos a predicar en el reino? ¿Podemos incluso dedicar tiempo a meditar, a leer la palabra de Dios? Amemos de verdad al prójimo. Ayudémosle a asirse con fuerza de la palabra de Dios. Para terminar, hay una parte donde Pablo a mí me sorprende. Corramos con paciencia, corramos con aguante la carrera por la vida. La vida del cristiano se puede comparar a una carrera de larga distancia. De ahí que Pablo escribiera: he corrido la carrera hasta terminarla. He observado la fe. De tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia que el Señor, el justo juez, me dará como galardón en aquel día. Sin embargo, no solo a mí, sino también a todos los que han amado su manifestación. Seguir el ejemplo de Pablo te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí a correr la carrera por la vida eterna y alcanzar la meta. Ese es el objetivo, llegar a la meta. Lo importante no es correr a tope, es una carrera de resistencia. Siempre se nos comparte eso y es una realidad. No es como empieces, es como terminas. Sigamos progresando espiritualmente, teniendo un buen programa de estudio personal, edificándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros. Radio Solidaria, una radio comprometida.